Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que tu Espíritu que mora en nosotros, Señor, nos dé la revelación suficiente, Señor, para entender el mensaje que tú traes. Te pedimos, Señor, que me silencies a mí y que seas tú el que habla, Señor. Que enmudezcas cada uno de los pensamientos, Señor, de todos nosotros los que estamos en este estudio y que prevalezca, Señor, tu revelación y tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a las personas que ya pudimos ingresar, a las personas que van a ingresar también, y los que de alguna manera, Señor, por distintas razones no lo podrán hacer. Te pedimos una bendición muy especial para este grupo, Señor, para las familias que nosotros representamos y para toda la iglesia de Cristo, Señor. Te honramos y te glorificamos, Padre Santo, y te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. A mí me encantan las preguntas. De verdad que me encantan las preguntas. Yo soy feliz cuando me preguntan y más cuando estoy explicando algo. Y yo sé que, yo no sé si en otros países lo entienden, pero los costarricenses sí lo entendemos. ¿Saben lo que significa que causó roncha? Que a usted le explican algo, ¿verdad? Y usted se cae y se rompe la piel y le arde. Entonces, eso es más o menos lo mismo, que a usted le están explicando algo y usted queda con la pregunta en la mano y quiere tener una respuesta. Entonces, hay una pregunta que a mí me gusta mucho siempre aclararla, y si en este estudio bíblico tenemos que aclararla 20 veces, la vamos a aclarar 20 veces, no importa la cantidad de veces que sea necesario. Nosotros tenemos siempre un concepto mal entendido, pero lo vamos a aclarar ahorita, que las maldiciones generacionales se transmiten espiritualmente. Y vamos a ver una escritura. Yo le pedí al hermano Hermes que me pusiera solamente una escritura para poder nosotros entender de qué se trata. Esa es la única que no aparece en el estudio, que sería Romanos 5:12. Romanos 5:12. Todas las demás escrituras se aparecen. Al revés, Hermes, ponerla primero. Ok. ¿Qué dice ahí? Dice así: por lo tanto, como el hombre pecó en el mundo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo ingresó la muerte? Dice, por lo tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Qué es un hombre? Es un ser humano de carne y hueso que en su cuerpo tiene una composición biológica, química y física, y que esa persona obviamente es la que va a morir, porque cuando el hombre estaba en el Edén, el hombre era eterno. Si no, ustedes van a leer Génesis 1 y ahorita vamos a leer, Génesis 3 y nos vamos a dar cuenta de esto. Las maldiciones, y lo voy a ir aclarando paulatinamente, no son espirituales. Las maldiciones generacionales son aprendidas. Nosotros las aprendemos de nuestros padres. Y cuando se habla de maldiciones generacionales, se está hablando de que lo que yo aprendí a vivir, como dice San Juan 5, 15 y 16, yo lo estoy aprendiendo directamente de mis padres. Mis padres son los que me lo enseñan a mí. Y yo vivo lo que ellos me dicen que yo tenga que vivir. Entonces, si yo vengo de una familia donde se practica la quiromancia o la lectura de las manos y yo lo veo, para mí eso es algo normal. Entonces yo aprendo a hacer eso. Si yo vengo de una familia donde el padre agrede físicamente a la mamá, entonces yo aprendí a agredir físicamente a la mamá y lo veo como fácil, y lo veo como tolerable, y lo veo como normal. En el libro de los Salmos 51:5 dice así: nosotros en pecado hemos sido concebidos. Nosotros fuimos concebidos en pecado. Eso significa que la pecaminosidad del hombre viene en la carne, no en el espíritu. Y que el hombre fue creado por Dios y que el hombre no es maldecido. Y lo vamos a ver. El hombre no acarrea en sí mismo ninguna maldición. Ahora sí, vámonos a las notas, Hermes.
De la semana pasada, que nosotros estuvimos hablando de las maldiciones, yo rescaté algunas definiciones que teníamos. Vamos a ver. Maldición. ¿Qué es una maldición? Una maldición es una palabra pronunciada por una persona, ¿de acuerdo? Es una palabra dicha con la intención de producir un resultado negativo para otra. En el caso de Dios, una maldición puede ser una acción que castiga a una persona o pueblo. Ok, eso de nota natural no lo tomen porque eso está inserto en el otro documento. Entonces a uno le dicen, una maldición es cuando uno tiene un hijo y le dice, pero es que usted es tonto, usted no entiende. Esa es una maldición. Usted está pactando o le está enseñando a su hijo que él tiene que ser tonto. O le dicen, usted va a ser igual de borracho como su papá. Usted está pronunciando ese deseo del mal sobre su hijo. Aunque usted cree que lo está haciendo bien, no lo está haciendo bien, porque usted lo que está tratando es de avergonzar a su hijo con la situación de su padre. O, por ejemplo, que le digan, usted es recogido. O sea, usted no tiene ninguna parte ni responsabilidad en esta familia. Entonces vamos a ver ahora, ¿qué es maldad? Dice, su sinónimo es pecado, cuyo sentido más se asemeja al concepto de un mal radical, demoníaco o insensato, arraiga el corazón del hombre, describe la corrupción general difundida a todo el ser humano. Voy a ponerles otro ejemplo que me está poniendo el Señor en el corazón. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, ¿quién es el que produce la obra de transformación en nuestras vidas? ¿No es cierto que es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo no es material. El Espíritu Santo es un espíritu, es neuma, es aire. El Espíritu Santo no es nada material. El Espíritu Santo viene a mi vida. Y cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, va a transformar mi interior. Por eso Jesucristo decía que el cristiano cambia de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque materialmente no hay nada que al hombre lo pueda cambiar. Otros sinónimos para la palabra maldición o maldad serían iniquidad, malicia o depravación, malo o diabólico, pecado, caída o error o errar, perversidad, prevaricación y violación de delito. Todos estos conceptos que aparecen ahí son conceptos que son producidos por un hombre hacia otro hombre. La maldición viene sobre la vida de una persona. Voy a aclarar algunos términos que nosotros tenemos. Que todos ellos son materiales, ninguno es espiritual. Nosotros hablamos de ataduras, hablamos de maldiciones, hablamos de pactos, hablamos de derechos legales. Entonces, ¿qué significa cada uno de ellos? Vamos a ver. Una maldición es una acción aprendida en el seno de una familia, de una escuela, de un grupo de amigos que yo voy a reproducir. Es una maldición. ¿Cómo se pueden manifestar las maldiciones? A través de ataduras. Yo estoy atado al licor, yo estoy atado a la pornografía, yo estoy atado a la mentira, yo estoy atado al robo. Pero maldición y atadura no son lo mismo. Una atadura es algo que yo decido seguir de acuerdo al entorno maldito en el que yo me encuentro. O sea, si mi papá fue alcohólico, yo tomo la decisión de ser o de no ser alcohólico. Esa es mi decisión. Y si yo decido ser alcohólico, yo me ato en lo que yo vi y lo que a mí me enseñaron que era ser. Si una mujer se casa y ella está acostumbrada a que su papá agreda a su mamá, lo más probable es que ella acepte esa condición. Quiere decir que ella se va a atar. Por eso es que le cuesta a las personas que son agredidas, a las mujeres o a los hombres, dejar esa situación, porque hay una situación de familiaridad en la forma de vivir de uno y de otro. Cuando uno es un carácter dominante y la otra persona es un carácter recesivo, el carácter dominante siempre quiere apabullar al carácter recesivo, y el carácter recesivo o débil está feliz porque lo mandan. Esa es una condición de que es una atadura. Él está tomando la decisión de seguir ahí. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso. Un pacto es como una apuesta. Yo decido que yo voy a ser el narcotraficante más grande que hay en toda América.
Ese es un pacto que yo estoy haciendo. Y obviamente, como Satanás tiene tres cosas, ustedes lo pueden leer en Lucas 4 y en Mateo 4, cuando Satanás tienta a Jesucristo, después de estar ayunando 40 días, Satanás le ofrece tres cosas específicamente a Cristo para que Cristo se rinda a los pies de él. La primera es que le dice que si tiene hambre, él va a satisfacer su hambre física, hambre física. Y Jesucristo le contesta, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra de Dios. Entonces, la primera situación con la que va a jugar Satanás es con su hambre, pongámoslo en otros términos, con sus necesidades. Él lo va a hacer a usted buscar que él satisfaga su necesidad. Hoy hablaba yo con Helen y le decía que los médicos están muy propensos a recibir ese tipo de ataques. ¿Por qué? Porque ellos tienen una doble función, más los médicos cristianos. Uno es que Satanás sabe que ellos están para que, de acuerdo a la ciencia del hombre, ese hombre sea sanado, en cuyo caso hay muchos elementos por los cuales los médicos tienen que orar. Pero también tenemos nosotros la parte que es espiritual, y es cuando Dios le revela a aquel médico, cuál es el tratamiento que le debe de dar, cuál es la visión que tiene él de los medicamentos que le tienen que suministrar al paciente y cuál es la posición del paciente. Entonces, en esas mismas condiciones es que o el paciente se salva o no se salva. Pero aquí la parte importante es que generalmente, como los médicos lidian con la muerte, para ellos la guerra se convierte en una batalla más difícil. Igualmente es para nosotros. Pero a donde estamos llegando ahorita es que el cuerpo físico va a tener necesidades y Satanás dijo que él suministraba el alimento físico para ser sanados. Pero ese alimento físico que está diciendo Dios no es comida ni es bebida, sino que es toda palabra de Dios. Entonces, lo primero que le ofreció fue satisfacer sus necesidades personales. En segundo lugar, Satanás dice que a él le fue entregada toda la tierra. Y ahorita vamos a ver eso más adelante. A él le fue entregado toda la tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir que le fue entregada toda la tierra significa que cuando usted adora a Satanás, Satanás le va a suministrar a usted las necesidades. Él dijo, todo esto que está aquí es mío, le dijo a Jesucristo, y si tú postrado me adoras, yo te lo daré a ti. Entonces la segunda son las cosas materiales. El primero, el pan, que era la comida. El segundo son las cosas materiales. Y la tercera lo llevó al pináculo más alto y le mostró lo que se llama el poder, lo que es la parte política. Y le dijo, tírate y los ángeles te recogerán. ¿Qué le está diciendo él? Él está desvirtuando la palabra de Dios. Entonces las maldiciones generacionales no existen como tales espiritualmente hablando. Las maldiciones existen físicamente hablando, no espiritualmente hablando. Si ustedes leen la palabra, y les digo la escritura para que lo lean, San Juan capítulo 5, versículos 15, 16, ustedes se van a dar cuenta que Jesucristo dijo que todo lo que el Hijo hace es porque lo ve del Padre, no porque espiritualmente lo trae. ¿Qué quiero decir con esto? Yo vengo de una familia, para la honra y la gloria de Dios, donde mi papá tuvo mucho problema con el alcoholismo y dejó de tomar. Si yo no hubiera visto a mi papá tomar, probablemente no hubiera sabido lo que es el licor. Ustedes han visto ahora que están sacando muchos anuncios publicitarios donde viene un negrito negro y un niño blanco, y los dos van caminando y vienen corriendo y se abrazan. ¿Por qué se abrazan? Porque ellos no han visto el racismo, ellos no lo conocen, ellos solamente conocen el amor. ¿De dónde van a aprender ellos el racismo? Lo van a aprender en sus familias. Ahí es donde se aprende. Muy bien, entonces vamos a ver. Bajemos un poquito. ¿Cuál es el origen de las maldiciones? El origen de las maldiciones es muy sencillo. Vamos a ver. Cuando Eva estaba guardando lo que Dios le decía, Eva no había caído en el pecado. En el momento en que Eva cayó en el pecado, estaba escuchando lo que Satanás le decía. E inmediatamente Adán también escuchó la voz de Eva y los dos cayeron. Quiere decir que no fue porque Dios los incitó a que ellos cayeran,
ni tampoco porque Eva traía la maldición en ella. No es cierto, porque Adán no era hijo de Eva. Todo lo contrario. Eva había salido de la costilla de Adán, así dice la escritura. Entonces no es una maldición generacional. Simplemente viene por oír mal la palabra de Dios. Vamos a ver. Cuando salen las primeras maldiciones nacen en el libro de Génesis, pero el hombre nunca se maldijo, ni a la mujer tampoco se le maldijo. Solamente se maldijo a Satanás, y lo van a ver ustedes en Apocalipsis 3:14, donde dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás. Entonces va a ser maldita. Y la maldición de Adán, ¿sobre qué va a recaer? Vean lo que dice aquí. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Quiere decir que la maldición que maneja Satanás es porque el corazón de él es la maldad. Y la maldad va a hacer que se transmita a través de todos los hombres. Entonces, ¿quién es el polvo? ¿De qué fue hecho el hombre? El libro de Génesis 2:7 dice que nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra y que Dios sopló el aliento de vida y dice que el hombre fue hecho. Entonces, ¿qué es lo que arrastra Satanás? Satanás va a comer polvo todos los días de su vida. ¿Quién es polvo todos los días de su vida? Todos los seres humanos. Porque la maldición vino porque Eva escuchó la voz de Satanás, no escuchó la voz de Dios. Y Adán cayó en la misma maldición porque Adán escuchó la voz de Eva y no la voz de Dios. Y vean ustedes que al hombre no se le maldice, ni tampoco se maldice a la mujer. Se vuelve a maldecir la tierra en el capítulo 17 y le dijo, no comerás de él, maldita será la tierra. Vean que aparece otra vez la maldición sobre la tierra y arriba aparece la maldición de Satanás y le están diciendo que la maldición que él va a satisfacer es la maldición del polvo. Finalmente, como la enfermedad entra por un hombre, que es Adán, y pasa a todos los hombres, en el versículo 19, subamos un poquito más, Hermes. En el versículo 19, Dios le dice al hombre, le dice, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El pan es la palabra de Dios y le están diciendo, usted con el sudor de su frente va a conocer cuál es la verdad de Dios. Y le dice, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, que el hombre recibe la mortalidad y pierde la inmortalidad, y ya lo vamos a ver más adelante, pierde la inmortalidad porque es carne, pero no porque es espíritu, porque Dios lo va a redimir y le va a decir a él que él tiene la oportunidad de ser salvo. Y sigue en el 20 y le dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Bien lo que dice aquí. Eva, que escuchó la voz de Satanás, al igual que Adán, dice, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes. O sea que en la carnalidad de Eva viene toda la maldición que se estaba traduciendo. ¿A dónde? En la carne. Volvámonos un momentito al 15, Hermes. Al 3:15. Y aquí estén ustedes las dos maldiciones. Dice, y pondré enemistad entre ti, que es Satanás, y la mujer que ya habíamos visto que era el pueblo de Israel. O sea, hay dos caminos. O usted va a seguir a Satanás, usted va a seguir al pueblo de Dios. Dice, entre tu simiente, que es la simiente del pecado, y la simiente suya, que es la simiente de la salvación. En ningún momento se dice que se transmite espiritualmente. Sigamos bajando, Hermes. Ok, dice, y Dios le hizo, y aquí viene el perdón de Dios, y vamos a ver aquí, dice el 22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Vean cómo el hombre era eterno, dice, ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida, Adán y Eva hubieran vivido eternamente en pecado. Entonces Dios, para redimirlos y no permitir esa situación en la vida de ellos, los expulsa del Edén, como también fue expulsado Satanás. Y le dice, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Dice, echó pues fuera al hombre. El hombre lo echaron y lo mandaron a la tierra. En ese momento, el que había sido llamado a gobernar y a sojuzgar toda la tierra era el hombre. Entonces, cuando el hombre pierde ese derecho,
El que tiene el derecho sobre la tierra es Satanás. Por eso la palabra de Dios lo menciona a él como el príncipe de este mundo. Y ya nosotros hemos visto que en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 20:11, dice que el cielo y la tierra van a pasar. ¿Qué significa eso? Que toda la obra que Satanás hizo en la tierra va a ser destruida. Vamos a ver, sigamos. Punto número 2. Vamos a tipificar el pecado de la maldición. Dice Éxodo 20 del 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de servidumbre. O sea, Dios está sacando al pueblo de Israel de la esclavitud. Y le hace la advertencia, y esta advertencia es la que yo voy a aclarar. ¿Qué hizo Satanás? Satanás sustituyó la posición de Dios verdadero por la de él. Él fue el que llegó y tentó a Eva. Y él se le presentó como una serpiente, se le presentó como algo que no era propio de Dios. Y le dijo, en el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Dios es único. Dios no tiene competencia, dice aquí, y no te harás imagen de ninguna semejanza, ni de lo que está arriba, ni en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea que no vamos a hacer imagen ni de ningún Dios que esté en el cielo, ni tampoco los santos que dicen que están en el cielo, ni tampoco de lo que está en la tierra, ni tampoco de lo que está debajo de la tierra. Nosotros no vamos a hacer imágenes de nada de eso. ¿Por qué? Porque la idolatría se va a transmitir de generación en generación. Eso es lo que quiere decir aquí. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad. ¿Qué era la maldad? La maldad es la esencia del pecado, la esencia o la abominación delante de Dios de considerar otros dioses en vez de él. Era un sustituto y le dijo que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que lo aborrecen. Una persona que lo aborrece, como era Esaú y Josué y Jacob eran hermanos. Pero ¿por qué no le dejaron la primogenitura a Jacob? No se la dejaron por una razón, porque él era, digo a Esaú, porque Esaú era un idólatra y Dios no quiere a los idólatras. Entonces el problema que se quede la idolatría ¿a qué? Vamos otra vez, la idolatría al dinero, a las posesiones materiales, la idolatría ¿a qué? A la necesidad de satisfacer las necesidades físicas que nosotros tenemos, la idolatría ¿a qué? Al poder. Eso es lo que se conoce como la idolatría. Entonces dice aquí, vamos a seguir leyendo, dice, las herencias generacionales son aprendidas de los padres. Todos nosotros, o sea, yo nací en la familia Castro Chavarría. Yo no puedo ser como es la familia Botello. No puedo ser porque no fui criado como la familia Botello. Yo fui criado como la familia Castro. Ni tampoco puedo ser como la familia Pérez porque yo no soy Pérez. Yo aprendí de mi casa y yo tengo una costumbre. Cuando usted se casa, el problema que usted tiene es que su padre y su madre vienen de familias diferentes. Entonces uno dice, los hijos de acuerdo a la afinidad que tenemos con el padre o con la madre, o seguimos las costumbres del padre o seguimos las costumbres de la madre. Entonces los mismos papás dicen, no, es que él se parece a su mamá. No, es que él se parece a su mamá. No, eso no es así. Nosotros tenemos una identidad propia y nos están indilgando a nosotros una enseñanza que aprendimos de ellos, pero que no viene por una condición espiritual. Aquí dice que la maldad, dice que visitó la maldad de los padres. Vamos a ver qué dice Pedro también. 1 Pedro 7, 1 Pedro 1, 17, 19 dice, y si invocáis por padre aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, y repito, las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, que ustedes fuimos rescatados de una manera vana, vacía, hueca. Eso significa vano. Vano, vacío, hueco, sin sentido. Fuiste rescatado de una vana manera de vivir. ¿De quién? La cual recibiste de vuestros padres. O sea, nosotros recibimos la forma de ser de acuerdo a nuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que nosotros fuimos rescatados
por la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces nosotros, las herencias que tenemos son aprendidas, no vienen espiritualmente hablando. La Biblia no menciona eso en ningún lugar. Y para que usted deje cualquier situación que usted considere una herencia generacional, remítase a la palabra de Dios y le dice en 1 Corintios 10:14, dice, por tanto, huid de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Es hacer ídolo a algo que no nos corresponde. Eso es idolatría. Eso es darle la autoridad a una persona que no le corresponde. En el caso laboral, Jesucristo dice en Colosenses 3:23, dice, hagamos las cosas para Dios y no para los hombres. Nosotros trabajamos para Dios, no trabajamos para los hombres, porque también a veces del trabajo se hace un ídolo. Y hay muchos que dicen felizmente que son workaholics, o como le diríamos nosotros, adictos al trabajo. Y eso no es cierto. Muy bien, sigamos avanzando, Ernest. ¿Cómo se define la idolatría? Vamos a ver. Las personas que son idólatras no van a entrar al cielo, dice aquí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La idolatría conduce a eso. Ahora, ¿qué significa la palabra idolatría? Idolatría está definida en Apocalipsis 3:20, que dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, o sea, los ídolos, ni dejaron de adorar a los demonios, o sea, que los ídolos son demonios, y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, y de piedra y de madera, los cuales no pueden ni ver, ni oír, ni andar. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como idolatría. Ahora vamos a ver. ¿Cómo se define? Vamos a ver, dice, la maldición como pecado se traslada, se aprenden las malas costumbres. Vamos a ver, dice Deuteronomio 24:16, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, dice, cada uno morirá por su pecado. Quiere decir que lo que mi papá, por las razones por las que mi papá murió, no son por las razones por las cuales yo voy a morir. Si mi papá aceptó a Jesucristo, él muere en Cristo Jesús y no verá la segunda muerte. Si yo no acepto a Cristo Jesús, yo veré la segunda muerte. Pero si los dos aceptamos a Jesús, no veremos a la segunda muerte. ¿Por qué? Porque yo voy a renunciar a mis pecados, y ahorita lo vamos a ver, y voy a empezar a vivir una vida santa. ¿Qué dice Ezequiel 18:20 en concordancia con Deuteronomio 20:16? Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, repito, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea, yo me salvo yo, pero yo no puedo salvar a nadie. Yo puedo hacer que una persona reciba a Cristo y Jesucristo es el que lo va a redimir, pero yo no soy. Vamos a ver por qué no. Gálatas 3:13, ¿qué dice? Vayamos a hacernos un poquito. Dice, Cristo nos redimió de la maldición. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Nos redime de la maldición. ¿Cómo se redime de la maldición? Vamos a verlo en 2 Corintios 5:17-19. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo lo que usted tenía al momento de llegar en Cristo, todo se acabó y todo es hecho nuevo. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué somos reconciliados? Porque Dios así lo quiso, dice. Que Dios estaba con Cristo, Dios estaba con Cristo, y esa es la unicidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, ahora, al haber yo renunciado a una vida llena de pecado, yo ahora soy testimonio de Jesucristo y yo voy a demostrarle al mundo que yo no llevo ninguna maldición generacional, porque no existen en primer lugar, y en segundo lugar, porque yo he aprendido de mi familia, ya no existe, ya eso muere, eso ya se acaba. ¿Cómo lo define Pablo en el libro de los Colosenses? Pasemos al libro de los Colosenses. Ah, no, ahí se me fue Colosenses. Está bien, no importa, ahí vamos a quedar aquí nosotros. Entonces,
El libro de Colosenses, no sé si querés ponerme en Gateway Bible, Colosenses 2, del 13 al 15. El 13 al 16, creo. Okay. Dice así. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestro corazón, porque los judíos se circuncidaban en el miembro viril, y Jesucristo viene y nos circuncida a nosotros en el corazón. Y le dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Vamos a ver cómo nos perdona. Anulando, dice, anulando, cancelando, desechando, quitando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos sus pecados fueron cancelados, exhibidos públicamente y quitados, dice, en la cruz del Cordero. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok. Esa es la primera, la respuesta que me hizo la hermana Silvia. Así es que aquí vamos a hacer el primer parón. Preguntas. Don Danubio, Sí, yo Susanita, a ver. preguntando en el chat, pero entonces, yo tengo una duda con esto de todas las cosas sexuales, los chiquitos que son transexuales, la homosexualidad y todo eso. ¿De a dónde sale eso? ¿De a dónde un chiquito de 3 años empieza con el cuento que es mujer y que es mujer? O sea, ¿de a dónde salen y que ahora cada vez se ven más y más y más y más? Tendríamos nosotros que ver en estos momentos cuál es el comportamiento de la familia con él. Porque la palabra de Dios dice, si nos vamos estrictamente a la palabra, él dice que él hizo hombre y él hizo mujer. Sí, No hay un y tercer yo sexo, ¿sí? conozco, digamos, hijos de pastores que son gays. ¿De a dónde, si vienen de una familia y un hogar, digamos, establecido, por qué pasan esas cosas? ¿De a dónde? ¿De a dónde Vamos a vienen ver. estas cosas? Ok, ¿a dónde dice la palabra? Es una pregunta. Es una pregunta que yo mismo la voy a contestar. La palabra de Dios no dice en ninguna parte que los hijos de los pastores no están sujetos a los pecados del mundo. Claro, pero Exactamente yo igual. digo, pero es gente que, digamos, que sale diciendo que nació así, que toda la vida. Entonces, ¿de dónde es que sale esto? ¿De dónde es que se planta esa semilla? ¿En qué momento? Y a ver, Sí, Ahí, sí. hermana, yo voy a hacer un comentario, hermano. Lo que pasa es que ahorita, fíjense ahorita, bueno, la tecnología, como decimos, ¿sí? Y lo que el mundo ha llevado de que a veces las familias, pues ahora tienen que dejar a los hijos en guarderías y todo, ¿verdad? Ya no es la enseñanza de los padres, es la enseñanza de alguien más. Cuando nuestro hijo sale a la calle, ¿sí? Que oramos por él, no sabemos con qué se va a topar afuera. Y si él permite ser influenciado por alguien, lo va a influenciar. Porque realmente el que permite que sea influenciado es uno mismo. Entonces, ¿quiere decir que puede caer en error? Claro que sí, el hijo de pastor puede caer en error. Yo puedo caer en error. Cualquiera de los que estamos aquí podemos caer pero en no, error. es que hay gente que no nace, o sea, que viene ya como con un chip en la cabeza, no es que alguien le dice, usted, o sea, No. y vienen como con ese chip en la cabeza, no es Yo, que yo, yo le tengo otro ejemplo. Por tocó, que ejemplo, alguien lo vio en ajá, tele, sino que hay sí. gente que viene con un chip así, como Y los yo, chiquitos que vienen y, chiquititos y empiezan con el cuento que sí. no son mujer, que son hombre, que son hombre, que no son mujer, y desde que son pequeños empiezan con eso. Y yo tengo varios testimonios de jóvenes que yo he trabajado con ellos, pero lo que ha habido siempre detrás es un abuso de alguien. Sí. Siempre ha habido un abuso de alguien, de un familiar, de alguien cercano, ¿sí? Siempre ha habido. Aquí, ejemplo, voy a dar, aquí mi esposa de repente cuidaba a un niño, estamos hablando de 1 año o 2. Y lo que pasa es que cuando los papás lo traían con muñecas. Y yo les decía a mi esposa, bueno, pero ¿por qué lo traen con muñecas? ¿Por qué no le dan otra cosa? Dile que si lo vuelven a traer así ya no lo vas a aceptar, porque le están dando una idea equivocada al niño. Le están permitiendo hacer algo que no es. Y ahí es donde entra una enseñanza errónea. ¿Y por qué? Porque el papá no quiere batallar. Es que el niño se calla con eso, se entretiene. Pues déjalo, ¿sí? Pero empieza a agarrar una idea equivocada. Pero les digo, yo la experiencia que he tenido, que con jóvenes, que yo he trabajado con ellos que han tenido situaciones así, la mayoría que me ha tocado
es que han sido abusados por alguien antes. No, yo conozco mucha gente y no tienen Sí. historia de abuso, simplemente nacen con esa idea y vienen con esa idea en la cabeza sin historia de abuso. Igual que estos Ajá. chiquitos transexuales que no es que alguien los haya tocado ni nada, simplemente vienen con ese chip diciendo que no, que ellos no, o sea, Y, con este ujú. trastorno sexual que ya vienen con eso, no porque y, nadie los haya y, y- tocado. y yo sé que porque yo también he escuchado varias cosas, ¿verdad? De que realmente la homosexualidad y todo eso no viene de raíz, ¿sí me explico? No viene de raíz. Son sucesos que suceden. Pero pues es como nosotros, ahora en el Señor, o sea, no estamos exentos de no caer. Sí, No, sí. yo entiendo eso. Ajá. Yo lo que estoy preguntando no es, lo que yo digo es que hay gente que viene desde chiquititos sin ser Sí. abusados y sin ser nada, con ciertos trastornos de la sexualidad y que ahorita se ven cada vez más frecuente y más frecuente. Yo no estoy diciendo que la gente no vaya, o sea, yo entiendo todo eso. Lo que yo no entiendo es Sí. porque chiquitos, pequeñitos, Ujú. vienen con trastornos de familias normales, que no hay nada raro, digamos, o sea, que nadie los ha tocado ni que nadie los ha violado, sino que vienen con eso y vienen con esta idea en la Ujú. cabeza. ¿Por qué? Yo no me explico el por qué. Sergio, Y a veces se da en ciertas familias, se ve el patrón, no son uno, sino son dos hijos o son tres. Entonces, mi pregunta es esa, ¿de Sí. a dónde viene esa semilla? No porque si los tocaron, porque obviamente si alguien lo abusaron, No. va a responder así, sino Sí. hay gente que no, chiquitos que vienen chiquititos y dicen, no, yo me siento mujer. ¿De a dónde le sale un chiquito de 3 años empezar a decir Es que su mujer. sexo no es su sexo y que es otra cosa? bueno, aquí nada más voy a hacer un comentario porque sigue Sergio. Eso es como la pregunta que te van a hacer alguna vez, si no es que ya se las han hecho a todos, que por qué Dios no salva a todos, que por qué Dios es tan malo y que permite que la gente muera. O sea, simple y sencillamente la Biblia no dice que nadie es eterno físicamente hablando. La Biblia dice que el hombre va a morir. Y también hay otra parte en la Biblia que dice que Dios solamente hizo hombre y mujer. Y esos son los principios que nosotros debemos de mantener. Nosotros no debemos de prestarnos a cavilar en esos pensamientos porque Dios no los establece. Yo les dije a ustedes en alguna oportunidad que cuando Satanás tomó al hombre, y principalmente en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, del libro de Génesis, aparece donde Satanás, los hijos de los hombres se mezclan con los hijos de Dios, que son los espíritus inmundos, y poquito después aparecen los primeros homosexuales. Ahí empieza la Biblia a desarrollar todo ese tema. ¿Por qué? Porque es una corriente que viene de la carne, porque si nosotros nos vamos a las escrituras, ponemos por favor por ahí, Por 1 eso, Corintios pero eso 6, no es 9 al una 11. semilla, no es una semilla que se va plantando el demonio a través, no sé, de pornografía, que son semillas que se van plantando, es lo que yo digo. Sí, Sí, yo claro, entiendo, Sí. se van plantando, las van aprendiendo. Por pero ejemplo, lo que digo es que no todo es aprendido. Hay chiquitos desde muy pequeños que vienen con trastornos que no son aprendidos. Eso es lo que yo me pregunto. Si no son aprendidos, ¿de a dónde salen? ¿De a dónde se generan? ok, vamos a ver, ahorita le damos respuesta a Sergio. Abre el micrófono, Sergio. Sergio. No me oye. Ok, sí te oigo. Ah, Es que traigo dos micrófonos y sé. ah. Ok, ahí está. Estaba y quiero compartir para que no se quede nomás entre uno. Entonces, para mí, desde la maldad de cuando hace Ham mira a Noé desnudo, empieza, pero porque ya estaban allí los ángeles caídos y ya estaba la maldad. Aparte de esto, el mundo pertenece al príncipe de la oscuridad. Aquí más adelante, si Dios, ¿dónde le puse aquí? Permíteme. Un momentito. Aquí. Tenemos que entender que Satanás viene a causar, y con propósito, dolor al Padre, y lo hace con el pecado, incluyendo todo lo que es contrario con Dios. Entonces Dios estableció el heterosexual, que significa que es distinto al oponente, y lo establece y dice que está todo bien. Y como
rasca la cabeza a Satanás, dice, ¿cómo va a hacer eso? Entonces yo lo voy a hacer lo contrario. Entonces pone el homo, que quiere decir igual a, y lo pone como un placer, como le puso a Eva, le trató de hacer las tentaciones a Jesús, darle el placer, y lo hace al hombre. Ahora, de tradición en tradición, desde lo miramos con Lot, allí lo mira uno que los ángeles, la gente quería tener sexo con los ángeles. Olvídense de las mujeres que eran vírgenes, con los ángeles, y se me hizo a mí cuando lo leí, dije, ¿cómo? Entonces, fíjese nomás, ángeles. Entonces, de allí se hace tradición, y después a la generación dice que ya es parte de la cultura, pero no lo es, y empieza allí dar falsos, por decir, es el falso amor, y uno lo considera ahora el LTBG, no, ni lo sé cómo pronunciar, y ahora dicen que nosotros le estamos faltando el derecho a ellos, cuando viene siendo al revés. Y llega de vuelta la profecía de Isaías, que dice, lo que será mal, lo van a decir que es bien, y lo que es bien van a decir que es mal. Entonces uno se queda confundido, pero aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Ahí lo dicen en Corintios, en Gálatas, todo lo que es mal, lo que aborrece Dios. Y no es cosa de que se pasa de género a género, ni de sangre en sangre, sino es cosa. ¿Y por qué? Porque los niños miran y aprenden más de lo que miran, de lo que les enseñan. Entonces, si un adulto le está enseñando mal, entonces van a aprender mal. Ok. ¿Alguien más que quiera opinar? Buenas noches, Danu. Sí. Eso que la señora decía, no sé hasta dónde esto que voy a comentar sea real. Desde hace años uno escucha que el bebé en el vientre escucha, que sigue, porque es que hay que poner cierta música, que es hablarles y saber uno, ¿verdad? Cuando una señora está en embarazo, tal vez qué es lo que está viviendo, qué es todo lo que aquel bebé indirectamente escucha. También, bueno, ahora ya a las pocas semanas se sabe que si va a ser varón o niña. Tal vez, no sé, podría pensar yo que aquella mamá que dice, ay, yo siempre he querido una hija, quiero una hija y quiero que sea una hija y quiero que sea una hija, o igual, varón, y saber si eso el bebé lo podrá absorber. No sé, yo no soy médico, ni soy bióloga, ni absolutamente nada, pero es algo que si el bebé desde que está en el vientre escucha, no sé si eso podrá tener alguna repercusión, ¿verdad? De que aquella personita de sus pocas semanas y meses de gestación pueda absorber eso físicamente, ¿verdad? No espiritual, porque ya sabemos que la parte espiritual no sé. Ok. Yo parto del principio bíblico de que Dios hizo al hombre y hizo a la mujer, no hizo más. Y cuando yo empiezo a estudiar el desarrollo de las escrituras, empiezo a ver la forma en que Satanás fue pervirtiendo la carne del hombre. Porque por eso lo decía. ¿A dónde empieza el problema? El problema empieza cuando el hombre escucha la voz de Satanás. Ahí es donde empieza el problema. Yo también tengo muchos casos, pero bastantes casos así, por mayor y detalle también, donde la mayoría de estas personas tienen problemas directamente porque fueron inducidos a eso. Ese es mi común denominador. Cuando a mí me dicen que una persona nace así, por mi doctrina y por mi creencia, yo no lo creo, porque la palabra de Dios no lo establece. Y cada vez que yo veo esa situación en las escrituras, como cuando vieron Jafet, Sem y Cam, la desnudez de su padre, fueron malditos. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Exactamente lo mismo. Entonces, bíblicamente, el homosexualismo no es una situación permisiva. Es simplemente una situación que, de alguna forma,
se aprende o se trae por enseñanza, pero no viene en la carne del hombre. Bíblicamente hablando y de acuerdo a la doctrina que yo manejo, porque si no, la Biblia sería clara y específica. Y más bien, si nosotros nos vamos a, ponerme 1 Corintios 6, del 9 al 10, para que lo leamos todos aquí. Porque la gente dice que el homosexualismo no se va, no, y no es cierto. 1 Corintios 6, 9, 10. Voy al 11, creo que es. Sí. Es lo que dice aquí. Es Colosenses. Es lo que dice aquí. No, no me lo quiere dar, no sé por qué. 1 Corintios. No tiene una separación aquí en el 1. No tiene un doble espacio en Corintios. No. No, del 1 a la C. Ah. No. A ver. ¿Así? A ver. No me lo quiere dar. No sé por qué. Nomás por en 1 Corintios. Uso corinitos. Es que es pusiste corinitios. Corín. Otra vez. Así. Aquí yo lo tengo, si les sirve se los puedo leer. Ah, bueno, Ya ya. está, ya salió. Estaba mal escrito. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino. O sea, ninguno de esos va a heredar el reino de Dios. Y más bien aquí Pablo les está instruyendo a los corintios de que la mayoría de esa gente que era así cambió. Vea lo que dice el 11. Y algunos erais así. O sea, quiere decir que Cristo limpió y quitó sus pecados de ellos. Dice, y algunos de vosotros erais así, mas ya habéis sido lavados. Dice, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que fueron cambiados? Aquellos que permitieron que el Espíritu Santo los cambiara. Pero si la Biblia realmente permitiera que los afeminados entraran en el reino de los cielos, no lo daría aquí explícitamente cuando dice ni los afeminados. Y si nosotros nos vamos al libro de Romanos, y ese es un estudio que puedo hacer la semana entrante, donde todos cambiaron su manera de ser y se entregaron a sus bajas pasiones, lo que dice el libro de Romanos es que ellos dejaron de hacer la voluntad de Dios y pusieron a hacer la voluntad de los hombres. ¿Me explico? Ponete Romanos 1, Hermes. Romanos 1 del 18 en adelante. No sé, no importa, bájalo ahí, lo vamos leyendo. Ve lo que dice Pablo. Vamos a ver por qué se dan los pecados. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O sea, que el hombre está tergiversando la verdad. Y vamos a ver cómo es que la tergiversa. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, toda la creación es manifiesta por parte de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, toda la creación de Dios se hace visible y es la misma, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Repito otra vez, no tienen excusa. Vea lo que dice aquí, y aquí es donde el hombre empieza a cambiar. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron como en sus razonamientos y en su corazón necio. O sea, el hombre empezó a meditar en su mente y en su corazón si debían de seguir lo que Dios les decía, no, y decidieron no glorificar a Dios, sino que glorificarse ellos a través de sus razonamientos
y de su corazón. 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ok, sigamos, bajemos, tenemos al 23 en adelante. Dice, cambiaron, en el anterior dijimos la gloria de Dios, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, corruptibles de ave, de cuadrúpedo y de animal. O sea, cambiaron la estructura que Dios le había dado de hombre y empezaron a tener una estructura totalmente perdida y sin sentido, dándole al hombre la capacidad de satisfacer primero su cuerpo que darle la honra a Dios. Dice, por lo cual Dios, vea lo que dice aquí, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, o sea, en los deseos desenfrenados de sus corazones. Eso significa concupiscencia, deseo desenfrenado. Dice, entregándolos en sus deseos desenfrenados, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, esos deseos desenfrenados que ellos tenían por no darle la gloria a Dios, ni escuchar la voz de Dios, Dios los deshonró y los deshonró en sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ellos empezaron a justificarse, ellos empezaron a darse crédito ellos mismos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el hombre cambia la posición de Dios, él va a cambiar completamente la estructura del hombre. Ya lo que dice el 22, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el contra naturaleza. O sea, Dios está dando toda una explicación teológica muy profunda donde le está diciendo que el hombre está empezando a justificarse porque no le están dando ni la gloria ni la honra a él, sino que está el hombre entrando en sus pensamientos y en su envanecimiento para salir adelante. Pero entonces el hombre viene paulatinamente degradándose hasta que llegamos al punto donde Dios le dice, ya ellos justifican el cambio de la naturaleza, y si ahora las mujeres ya están contra naturaleza, ¿cuál es la naturaleza de la mujer? Y lo entendemos si no nos lo tienen que explicar. La naturaleza de la mujer es ser mujer con un hombre, no es ser mujer con una mujer. Y ya lo que dice aquí, de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Todo esto viene por olvidarse del ordenamiento y del plan de Dios que tiene para con nosotros. Sigamos bajando, Ernest. Dice 28, y como ellos no probaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, que es lo que en estos momentos nosotros estamos viviendo. O sea, ahora, como decía Sergio, ahora nosotros que estamos en el orden de Dios tenemos que aceptar lo que no es el orden de Dios. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es lo que no conviene? Mira lo que dice aquí. Además de que ya habló del homosexualismo, dice, estando atestados de qué? De la injusticia. ¿Qué es injusticia? Está contra la justicia de Dios. Injusticia, dice, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenas de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable y misericordioso. ¿No es cierto que eso lo estamos viviendo nosotros? 32. Bajemos más, Hermes. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Aquí está la aclaración a la pregunta que está haciendo Susana. No sé, Susana, si te queda claro. Sí, sí. Bueno, hermano, bueno, ahora voy a preguntar algo nomás para responder también. O sea, que un niño, ¿sí? Un niño, no está hablando de un recién nacido porque el recién nacido todavía no tiene conocimiento ni entendimiento, pero un niño pequeño que no ha recibido al Señor y vive en una casa donde el Señor no mora, la semilla de la concupiscencia está implantada porque estaba implantada en todos. Si él empieza a escuchar, la pregunta es si el enemigo puede influenciar ese ser pequeño con entendimiento, si lo puede influenciar y poderlo empezar
a cambiar en el sentido de hablar a su mente, porque dijimos que toda la batalla es en la mente, pero ese niño no conoce todavía al Señor y la semilla está implantada ahí y alguien le empieza a decir, hey, esto, ¿lo puede influenciar o no? Esa es la pregunta. Claro. Sí, ¿verdad? Sí, sí lo puede influenciar. De hecho, permítame tantito, de hecho, mi humilde opinión, yo pienso también, hoy en día los niños están siendo muy bombardeados por medio de las redes sociales, por medio de las películas para niños, mucho mensaje subliminal, Sí. y muchos papás, como dice el hermano Hermes, no quieren batallar y mejor le dan lo que el niño, según les gusta, según el niño no sabe todavía, y el papá por no batallar hace eso. Entonces, y el abuso también puede ser abuso sexual, puede ser violación, penetración, también puede ser abuso de solamente ser tocado. Sí, Entonces, pero, pues, sí, y la otra estuvo también de que en el sentido, si el enemigo lo influencia a influenciar y uno como padre, ¿verdad? Sin el conocimiento del Señor, acepta el error, dice, pues está bien, pues va a caer en error, lógicamente. Poneme Apocalipsis 9:21 y aquí vamos a terminar la clase de hoy Sí. para entrar a preguntas. Solo 9:21, quítate todo lo demás. Vamos a ver los pecados de los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué dice ahí? No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Homicidios es las falsas doctrinas que habíamos visto, asesinatos. Las hechicerías son las drogas, ni de sus fornicaciones, que son el estar contra la naturaleza de Dios, ni de sus hurtos. Esos son los pecados de los últimos tiempos. Entonces yo lo vería de esta manera. ¿Por qué es que en estos momentos el mundo se empieza a cuestionar, que no es algo que nosotros debemos de hacer? Los cristianos no nos debemos de cuestionar esos temas, sino que debemos de orar por esos temas. El cuestionamiento viene porque nosotros queremos darnos una explicación humana de lo que pasa, pero ya Pablo lo dijo en el libro de Romanos. O sea, simplemente porque no le dieron gloria a Dios ni le dieron la honra también. Y eso sería bueno que lo volvamos a leer desde Romanos 1, el 17 en adelante. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo. Nosotros no podemos humanamente explicarnos estas cosas, porque no nos las explicamos. No tenemos cómo explicarlas. Simplemente lo único que nosotros tenemos que hacer es entender la voluntad de Dios en las personas. Y las personas, como dice, las maldiciones de nosotros se caen en el momento en que nosotros aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, porque yo personalmente sí he visto, y Vilma, que estuvo conmigo en una iglesia hace más de 20 años, sabemos que había un hombre, ¿te acordás de Pacheco, Vilma? Era un hombre que tenía ese problema. Sí, Era terrible, terrible. Y él se puso en las manos de Dios y dejó de serlo. Dios transformó su vida. Y yo les he hablado a ustedes mucho de un abogado Ugalde, les he hablado de muchísimas experiencias que yo he visto. Cambia el que tiene que cambiar. Ahora, la pregunta mía es, todos estos pecados son manifiestos en la carne. Son manifiestos en la carne, no son espirituales. Son manifiestos en la carne, porque si estuvieran en el espíritu, no le estarían dando oportunidad al pecado. Quitemos esta pantalla, Hermes, para entrar en preguntas. Don Danubio, yo entiendo que sí, obviamente que todo el mundo se transforma, pero digamos, yo siento, o sea, esto lo digo muy en mí, que no sé si tanta pornografía y tanta porquería que hay en el mundo ahorita no está plantando como semillas en todo lado. Yo sé que usted dice que no es nada generacional, pero yo digo, no será por tanta, o sea, porque de los 80 para acá la pornografía es una cosa que no existía antes, y es que ahora uno ve, o sea, es una cosa, el otro, o sea, es demasiado, yo digo, pero ¿de dónde? Yo como que lo traduzco, no sé, es lo que me viene a mí, si no será por tanta pornografía y tanta cosa que esa semilla se va plantando, porque ahora, me cuesta entender cómo un chiquito pequeño, porque, o sea, cosa que me parece aquí hay una situación bien sencilla. ¿Quién permite que los niños tengan teléfono? ¿Tendrán la capacidad de administrarlo? No, pero yo no digo que los chiquitos vean, mi idea, porque sí, bueno, ahora sí lo hacen, pero no sé si es que los papás por estar viendo pornografía traen cosas no a nivel espiritual a sus familias, no porque el chiquito vea la pornografía, porque obviamente es un chiquito de pornografía que sí pasa ahorita.
A mí lo que me intriga mucho es esto, digamos, todavía la homosexualidad es muy extraña, pero ¿de dónde un chiquito de 3 años empieza a decir que se siente mujer? O sea, ¿de dónde sale esto? Es como el desafiar a Dios de la forma más grande, que Dios lo hizo usted de una forma y desde que usted tiene 3 años empieza con ese telele. Yo siento como que es una maldición generacional, es lo que yo siento. Yo sé que usted me dice que no. Poneme 1 Corintios 6:16. Vean lo que pasa cuando una persona es promiscua. Ese es el insulto más grande que le pueden hacer a Dios, decirle, no, ¿sabe qué? Usted me hizo así y yo no quiero ser así, yo quiero ser diferente. O sea, que a mí me parece locura, digamos, pero ¿de dónde estos chiquitos, cómo esa semilla no, es lo que yo no entiendo? Es que lo que decimos, más que el enemigo puede influenciar. 6:16. ¿Cuál? 6:16. El problema es que una persona promiscua anda en la calle y anda con una mujer que no le corresponde a él y empieza a hacer un montón de barbaridades por satisfacerse físicamente. Viene a su casa y lo quiere reproducir. Y vea lo que dice 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? ¿Por qué? Los dos serán una sola carne. Cuando usted se mete en el adulterio y cuando usted se mete en la fornicación, cualquiera de los dos, usted se convierte en una carne con aquella persona, porque su carne es tomada por control. ¿Eso qué es? Eso es un pacto de sangre. Es un pacto de sangre, dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Don Danubio, entonces por ahí podrían entrar como este tipo de cosas. Claro, porque es el hábito. Ese pacto de sangre podría entrar, digamos, por esa fornicación, eso podrían entrar este montón de cosas que ahora es por todo lado que se ven. No por generación, sino por sangre, por ese pacto de sangre. Son pactos de sangre, exactamente. Eso podría afectar. Por eso yo hablé al principio de que habían pactos, ataduras, maldiciones, derechos legales, o sea, hay mucho de todo esto. Una persona que está pactada, por ejemplo, en el adulterio, y que está acostumbrado a llevar una vida depravada en la calle, cuando sale de la casa con su esposa, suponiendo que es casado, y vuelve, que va a querer hacer lo que hizo en la calle. ¿Y a quién va a corromper? A su mujer. Si ella no se guarda y se protege, le va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque se convierte en un cuerpo con esa mujer, o el hombre o la mujer se convierte en un cuerpo con ese hombre. Por eso la Biblia es absolutamente clara y dice aquí, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿Qué diferencia? Poneme 1 Corintios 7. Vean qué diferencia con respecto a 1 Corintios 7. Voy a empezar a leer desde el 8. Dice, vea lo que dice del 8, refiriéndose al matrimonio. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. No les está diciendo vaya y forniquen y adulteren, no les está diciendo eso. Vayan, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Dice, y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Baja Hermes. 13. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en no vivir con ella, no lo abandone. Porque ve lo que dice aquí, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos, ¿qué serían? Inmundos, mientras que ahora son santos. Quiere decir que cuando en una familia hay promiscuidad, ¿cómo son los hijos? Inmundos, ¿de acuerdo? O sea, sumergidos en el mundo. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, porque nadie está sujeto a muerte, dice. Pero no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre. En semejante caso, hizo que a paz, sino que a paz nos ha llamado Dios. ¿Por qué? Porque tú que sabes, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido, o quizás tú, oh marido, harás salvo a tu mujer. Entonces, la enseñanza está en que en el momento en que yo me caso, o yo soy soltero, yo soy templo del Espíritu Santo. Y si yo ando adulterando o ando fornicando, y obviamente, y es que fornicar no significa, o sea, fornicar es una persona soltera con una soltera.
Ujú. Y adulterar es una persona casada con una persona casada o con una persona soltera. Quiere decir que una persona que fornica es un hombre con una mujer con una mujer o un hombre con un hombre, porque la condición es estar solteros. Y el que adultera es que uno de los dos esté casado. Entonces, ¿cómo? La pregunta aquí está, como dice el versículo 14, ¿cómo son los hijos de las personas que andan en adulterio? Son inmundos. Y yo le garantizo que la mayoría de esas familias que viven en esas condiciones no están en Cristo Jesús, ¿o me equivoco? Ujú. Yo creo también, Dano, que es necesario poner mucha atención a esa geopolítica del nuevo orden mundial que manda a los seres humanos a confusión muchas veces, queriendo eliminar a la población mundial, confundiendo a los seres humanos para que se acuesten hombres con hombres y mujeres con mujeres, y enseñando desde la niñez en las escuelas de que los niños tienen derecho a extravíos, a que sepan y conozcan su cuerpo y degusten de todas esas cosas. Siento que es muy peligrosa y ese nuevo orden mundial viene siendo inculcado desde hace varias décadas atrás. Correcto. Y es muy bueno lo que estás diciendo, Marvin, por una razón. ¿Por qué es que los niños están enseñando la educación sexual ahora? En la forma en que le están enseñando. Ujú. Sí, porque quieren que acepten el error. Exactamente, que sea un Porque error corriente. es parte del nuevo orden mundial. Exactamente. Entonces, ¿a quién no le están dando la gloria y la honra? A Dios, A le Dios. están diciendo que ¿Cuál es la honra? ¿Cuál es la gloria y la honra? Que Dios hizo hombres y hizo mujeres. Es como ahora, hermano, también ese movimiento que nunca se ha visto, siempre ha existido, pero Quitemos esta pantalla, hay un espacio. lo de la pedofilia, hermano, también. Todo eso es Pero la parte. pedofilia ha existido desde siempre, ¿verdad? Pero ahora hasta quiere agarrar título también. Claro. Quiere agarrar Son- título y quiere agarrar derecho para poder ir a agarrar a cualquier niño donde esté, Es correcto. para hacer lo que quieran hacer con él. Exactamente. Claro. Así es. Y confundir al hombre también y a la mujer para que tengan relaciones hasta con animales. Con Ok. animales. Eso existe desde hace muchísimo tiempo, Sí. pero fue una práctica muy normal en la época de los griegos y los romanos. Sí. Era terriblemente normal. La Más zoofilia. fuerte los romanos, ¿verdad, hermano? Los romanos eran los que tenían más... No, pero los con griegos eso. también, porque Sí. tenían esos dioses que eran mitad caballo y mitad hombre. Sí. Era la mitología griega. Sí. O sea, todo esto es parte de un proceso que hemos venido viviendo. Por eso es importante entender las iglesias, porque Satanás ha venido degradando al hombre desde que Adán y Eva cayeron en pecado. Lo ha venido degradando y degradando y degradando y degradando hasta que nosotros lleguemos al día de hoy. Pero aquí, bíblicamente hablando, solamente hay hombre y hay mujer. Y de acuerdo como lo explica el libro de Romanos, no le están dando la gloria a Dios. Ahora, una persona promiscua está sujeta a que sus hijos sean así. ¿Por qué? Porque lo trae de la calle y él lo va a practicar con su esposa o su esposa con su esposo. Y eso sería entonces un pacto de sangre. Es correcto, son pactos de sangre. No vendría como maldición generacional, sino No como son una pacto. maldición generacional porque no se transmite generacionalmente. Se transmite porque la persona lo quiere, porque la persona lo acepta y porque la persona lo quiere vivir. O sea, yo venía de una familia donde mi papá era alcohólico y dejó de tomar hacía muchísimos años. Fue un hombre realmente impresionante. Pero el camino que yo seguía, al igual que mis hermanos, y que hay uno de mis hermanos, podíamos todos nosotros haber sido alcohólicos si queríamos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando mi familia llegó a Cristo Jesús, hace ya más de 30, 40 años, ninguno de nosotros es alcohólico. Ninguno de nosotros siguió en las drogas. Algunos cayeron, pero Dios los ha rescatado. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en nosotros y él dice que Él rompió todas las maldiciones en una cruz por mí. Eso es lo que Él dice. Bueno, vamos a orar y después seguimos porque hay unos hermanos que se tienen que ir a las 9:45. Entonces vamos a orar, Sonia. Entremos en la oración de las peticiones y después no cuelguen porque vamos a seguir tocando el tema. Pero este mismo tema que tenemos. Porque yo sé que hay algunos así que tienen los ojillos como con ganas de hablar. No señalo, pero yo sé que sí. ¿Verdad? A ver, Sonia.
Señor, te damos gracias, Padre amado, por este estudio, Señor, por esta tu bendita palabra, Padre, que nos ha venido a revelar, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor para nosotros y por tu misericordia, Señor, porque por medio de nuestros hermanos, Danubio, Hermes, Milton, nos traes tu bendita palabra, Señor, y nos ayudas a entender cada vez más. Te pedimos, Padre, que perdone nuestros pecados, Señor, porque fallamos constantemente, Padre amado. Tú lo sabes, Señor, y te pedimos perdón. Te alabamos, Padre bendito. Exaltamos tu santo nombre. Te bendecimos, Señor, porque eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y la tierra. Solo tú eres, Señor, grande y poderoso, soberano, Señor, majestuoso, excelso sobre toda nación. Queremos, Señor, poner delante de ti al doctor José, a Evelyn Umaña, a Humanda Rivera, a Gonzalo Moral, a Juan Alberto Chavarría, a Brenda Miranda, a Dalia Montserrat Reyes, a Jesús Guzmán, a Silvia, a Rosa María González, a Rubén Elis, al pastor Richard Gutiérrez, a José Recio Olivares, a Jerry, a Rolando Zamora, a Natalie, a nuestra hermana Oti, Señor, a Adelaida Heredia, a Luz, al pastor John y su hermana Mel, a Cecilia Argüelles, a la familia Hernández, a Gundis, a familia Hernández Garza, a Benjamín Fuentes, María Rivera, Teodoro Solís, Grecia Gómez, Martín López, Álvaro Mora, Rolando, Paulina Delgado, Lucrecia Guzmán, familia Pérez Madrid, familia Chávez, Aurelia Johnson, Paz y Sabiduría, a Raúl Fernández, a Alicia Rojano, al niño Luciano, a Bernabé Carrillo, a Humberto Castillo, a Carlos Peña, Omar Peña, Erika Peña y su familia. Padre amado, te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Padre bendito. Tú sabes, Señor, las condiciones en que se encuentra cada uno de ellos. Tú mejor que nadie, tú todo lo ves, Padre bendito. Tú eres soberano, Señor, sobre la tierra. Ten misericordia, Padre, por cada uno de ellos. Dale sanidad, Señor, en sus cuerpos. Te pedimos por sus almas, oh Señor. Si no son salvos, Padre bendito, te pedimos que le des la oportunidad del arrepentimiento, Señor. Revélales a Cristo, Padre amado. Haz, Señor, que lleguen personas, Padre amado, a hablarles de Cristo, Señor, a hablarles de tu evangelio. Te pedimos misericordia, Señor. Hágase tu voluntad, Padre, en la vida de cada uno de ellos, Padre bendito. Tú conoces nuestros deseos, Señor, nuestros anhelos para cada uno de ellos, Señor, pero tu voluntad es perfecta. Te pedimos fortaleza y resignación, Señor, para la familia de Cristóbal Gil, la familia de Rosy que perdió a su nieto. Señor, tú sabes cuán doloroso es una pérdida, Señor, un ser querido, Señor. Abrázalos, Padre bendito. Dale paz, Señor, en sus corazones. Que sea tu amor, Señor, que reine en sus hogares, en sus corazones, Señor. Dales pronta resignación, Padre bendito. Señor, todo esto te lo pedimos, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Nos ponemos en tus manos esta noche, Señor. Te pido una bendición muy especial para cada uno de mis hermanos, Señor, que están ahorita en este estudio, Padre bendito. Y te pedimos que nos des discernimiento, Señor, y que nos ayudes, Padre bendito, a no cuestionar tu palabra, Señor, porque tu palabra está escrita y es soberana, Señor. Y eso es, Padre amado, lo que tenemos que aceptar. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Solo tú mereces gloria y honra, Padre amado, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. Amén. Amén. Bueno, antes de continuar con el diálogo, yo mandé
un correo, una nota ayer, donde yo le pedía a ver si alguna persona o algunos de los que están aquí en el grupo quieren participar con nosotros. Obviamente va a ser dirigido, porque nosotros lo que queremos es que nos ayuden en temas específicos. Nosotros le mandamos la información, la persona lo que tiene que hacer es estudiarla, resumirla y presentarla aquí en el grupo. Nosotros les vamos dando los temas. Ahorita vienen todas las iglesias. De hoy en 15 días, Sergio, que es el escudito que tiene ahí una S y una C, Sergio va a estar explicando las doctrinas de Nicolaíta, la doctrina de Balán y la doctrina de Jezabel. Él va a dar un estudio de esas tres doctrinas. Pero cada una de esas doctrinas después las vamos a ir descomponiendo según la iglesia que pertenezcan. La doctrina de los Nicolaitas pertenece a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Pérgamo. La doctrina de Balán pertenece a la iglesia de Pérgamo. Y la doctrina de Jezabel pertenece a la iglesia de Tiatira. Entonces, queremos, las personas que quieran participar, nosotros les mandamos notas y les decimos qué es lo que hay que investigar para que también participen con nosotros. Nosotros vamos a montar en el horario de enseñanza, por ejemplo, la persona que quiera trabajar conmigo en la iglesia de Éfeso. Yo le mando toda la información que tengo yo de la iglesia de Éfeso y hay que hacer un estudio geográfico, histórico, antropológico y sociológico. Y las costumbres, o sea, antropológico es el comportamiento de la sociedad en esa época. Y entonces, cuando vamos a empezar, yo le voy a dar participación a esa persona 5, 10, 15, 20, 30 minutos, los minutos que necesite para hacer una reseña en esos campos. Pero nosotros los vamos a guiar. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso se adoraba a Diana de los Efesios. Entonces, hay que investigar quién era Diana, qué hacía Diana, cuáles eran los templos que estaban construidos por Diana. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en la iglesia de Tiatira, estamos hablando de Jezabel. ¿Cuáles eran las diosas? ¿Qué diosa representaba Jezabel? Era la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? ¿Qué es lo que hacía la reina del cielo? O sea, todo ese tipo de información nosotros la vamos supliendo y la persona que quiera participar, nosotros le vamos dando la instrucción para que conjuntamente participe. ¿Qué es la parte que nosotros todavía no vamos a soltar, pero que poco a poco, conforme vayan avanzando, se los vamos a dar? La parte teológica. La parte teológica, al principio la seguiremos explicando Hermes los miércoles, donde va a ir en detalle a cada uno de los versículos, y yo la parte conceptual de toda la escritura, por ejemplo, Apocalipsis 2, del 1 al 7, se refiere a toda la iglesia de Éfeso, y es amarrar toda la parte histórica, geográfica, cultural, antropológica, sociológica que se están dando en aquella época con el momento que están viviendo, como yo les decía a ustedes. Cuando hablábamos de la Pax Romana, la Pax Romana era cuando una persona llegaba ante el tribuno, que era un juez, y se presentaba ante el juez y le decía, yo tengo un problema con Inés. Entonces los dos presentábamos los cargos, el juez estudiaba, que se llamaba tribuno en aquella época, y decía, Danubio perdió el caso. Entonces en ese momento todo el Estado romano se venía a mi favor y yo tenía que aceptar lo que el Estado romano dijera. ¿Qué era lo que le pasaba a los cristianos? Que les decían que eran los falsos judíos. Y entonces el Imperio Romano los tomaba y los desposeía de todo lo que tenían hasta que los persiguieran. Pero toda esa información se va brindando. ¿Para qué? Para hacer más rico este tema. Otra parte de otro grupo, conforme vayan dando los primeros pasos. Por ejemplo, yo hoy he recibido tal vez unos 15 WhatsApps diferentes donde se me está preguntando a mí referente a lo que Trump está diciendo de que si es el anticristo porque ya se hizo la paz entre Israel y entre los árabes. No, este no es el momento. No es el momento, pero ya se están dando las señales. Acuérdense que la palabra dice, cuando se oiga de paz y seguridad es que está empezando. De momento todavía no. Pero tenemos nosotros que redoblar nuestros esfuerzos para que el Espíritu Santo nos revele a nosotros qué es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, las personas que quieran, me mandan un correo de su WhatsApp personal y me van a decir, yo tengo la intención de participar, y entonces vamos ordenándonos en la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna,
la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y posteriormente la iglesia de Laodicea. Todas ellas van a ir amarradas a Mateo 13. Todas tienen su parte con Mateo 13. ¿De acuerdo? Por eso yo les expliqué Mateo 13 con detalle, para que ustedes después lo peguen y entiendan. Entonces, ustedes van a ir armándolo todo lo que les hemos enseñando lo van a ir armando y ustedes van a poder tener sus propios criterios. ¿De acuerdo? Llegamos hasta aquí. Sigamos con el